nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a tarea aún nos queda, anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Amoroso Dios y Padre, Creador y Hacedor del cielo y de la tierra, te agradecemos, Señor, el privilegio que es ser llamado Hijo tuyo. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios y por ser nuestro proveedor. Rogamos, Señor, que tú esta noche me use para gloria y honra de tu nombre, para despertar a tu pueblo, para mostrarnos, Señor, cuán tan cerca está tu venida. Bendice, Señor, a todos los hermanos que están escuchando a través de los diferentes medios. Y quédate con nosotros, Señor, a través de tu Espíritu Santo, en el nombre santo de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, hace unos días mi niña llegó de la escuela y yo empecé a ver un cambio en ella. Sus ojos se veían diferentes. Su tono de hablar estaba cambiando. Una niña que se ha categorizado todo este tiempo por ser una niña dulce, por ser una niña que ama a su Dios y que todo su tiempo libre lo dedica al estudiar la palabra de Dios. Una niña que no se va a dormir si no tiene su Biblia debajo de su almohada, porque siente que el Señor le está protegiendo cuando tiene su Biblia con ella. Empezó a dar unos cambios. Mi esposa y yo empezamos a hablar con ella, a ver qué era lo que estaba sucediendo. Pensamos que podía ser un factor en la casa. Somos muy cuidadosos con lo que los niños ven en la televisión y lo controlamos un 100%. Pero ese no era el problema. Aproximadamente una semana atrás, vi algo en la niña que no había visto nunca. Me acerqué a ella y le dije con tristeza, le dije, mi niña, ¿qué te sucede? Porque lo que veo en tus ojos no es de Dios. Francamente te voy a decir que veo un demonio dentro de ti. Ella se enojó un poquito y se retiró a su habitación. 2 días después, cuando estábamos en el carro que la habíamos recogido en su escuela, la niña nos contó de una manera chistosa y con sonrisa cómo un grupo de sus amigas en la escuela habían estado trayendo un juego a la escuela. Era lo que supuestamente ella ignoraba, pero que se llamaba Ouija. Este juego, mis hermanos, lo usaban supuestamente para invocar demonios, para hablar con los demonios. Muchas de las niñas para decirle a los demonios que le ayudara a conseguir novios o novias. De inmediatamente le explicamos a ella lo que esto significa y el peligro que corrían todas ellas al hacer lo que estaban haciendo. Desde ese momento, gracias al Señor, la niña comprendió y no volvió a ser más parte de eso. Mis hermanos, es una responsabilidad la nuestra como padres dedicarle tiempo a nuestros hijos y en la palabra de Dios todos los días. El culto en la noche y el culto en la mañana es muy importante para nuestros hijos. Por supuesto que es importante también para nosotros, pues dice la sierva del Señor, la pluma inspirada, que Jesús pasaba horas y horas, pasaba noches enteras orando, pues Jesús recibía del Padre para luego darle a la multitud. Nosotros queremos salir a darle a la multitud y hablarle al mundo que el Señor viene pronto, pero no hemos recibido nada del Padre. Es muy importante que recibamos de Dios
también le demos a nuestros hijos de lo que recibamos de Dios, para que ellos, mis hermanos, estén preparados, porque el diablo anda como león rugiente y quiere a nuestros hijos. Nuestros hijos son una responsabilidad y nosotros tenemos en un momento que presentarlos delante de Dios. Y aun cuando nosotros le dedicamos tiempo, mis hermanos, eso no garantiza que en la escuela, así que en otro lugar donde usted no puede estar con ellos, el diablo no va a tratar de atacar. Tenemos que discernir y que darnos cuenta por lo que están pasando nuestros hijos. Entrando en el tema, mis hermanos, he estado un poquito entristecido por los eventos que han acabado de suceder este lunes 31 de octubre. Este día, mis hermanos, ha sido uno de los días más tristes para el cristianismo en los últimos 150 años. Fue el día, mis hermanos, cuando el cristianismo protestante fue sepultado. Los líderes cristianos traicionaron a Dios, vendieron su primogenitud, enterramos completamente al protestantismo. Para los que no entienden, mis hermanos, la magnitud de lo que este acontecimiento que acaba de pasar quiere decir, a mí me gustaría decirle brevemente lo que esto significa. Mis hermanos, por más de 1000 años los cristianos querían servir a Jesús de la manera que Dios ordena. Muchos, mis hermanos, fueron muertos, torturados de las maneras más atroces y más crueles. El papado, quien era el poder gobernante del mundo completo, por medio de la fuerza, lo que se llama la Santa Inquisición y las Cruzadas, traía a sus pies a todos los que se le oponían, fueran grandes o pequeños, fueran ricos o pobres, fueran libres o esclavos, fueran reyes y siervos. Por más de 1000 años, mis hermanos, habían asesinado a decenas de millones de hombres, mujeres y niños por simplemente servirle a Dios o simplemente no someterse al papado. Cuenta la historia que miles de familias completas de padres e hijos eran arrojados a los leones hambrientos. Muchos eran quemados vivos, otros eran descuartizados, otros eran echados en aceite ardiendo, y los que tenían suerte, mis hermanos, los que tenían suerte, eran decapitados. El poder pagano papal había prohibido que todo ciudadano tuviera acceso a la palabra de Dios. Sus prácticas y abominaciones habían llenado el mundo, y el Papa tenía el título de Dios en la tierra. El autor W. H. Carroll, en su artículo titulado Los beneficios de quemar vivos a los herejes, enfatiza cómo el acto de quemar vivo a los que se oponían al papado era un acto de misericordia de parte de la Iglesia y del Papa, ya que a cada cristiano, a cada uno, antes de ser quemado, se le decía que si querían retratarse de su pecado, y así lo dejarían libremente. Así también, mis hermanos, al torturarlo, el torturar a estas personas, eran cosas buenas supuestamente. Al torturar a estos herejes de acuerdo al catolicismo, de acuerdo al papado, era bueno para estas personas, ya que por medio de hacer esto, estaban purificando su alma. Así que el más beneficiado al ser torturado o al ser quemado vivo o decapitado era la persona, el siervo de Dios, el que quería hacer la voluntad de Dios. O sea, era un favor que le estaba haciendo el papado a estos hermanos y hermanas. Fue entonces, hace ya casi 500 años, mis hermanos, cuando Lutero y un grupo de hombres valientes se rebelaron contra este sistema diabólico, y con ello surgió una gran separación entre el catolicismo y los miles y miles de cristianos que querían hacer la voluntad de Dios. Con el surgimiento de este movimiento llamado protestantismo, inicia una nueva fase en el cristianismo, donde por fin muchos tendrán la oportunidad de adorar al Dios vivo y tener acceso a su palabra. Por varios siglos los protestantes repudiaron el sistema papal y sin temor lo llamaban por su nombre.
Todos los reformadores llamaban al Papa por lo que era: el anticristo, la bestia, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Desafortunadamente, mis hermanos, hace poco tiempo eso empezó a cambiar. Ya esos nombres empezaron a ser ofensivos. Ya empezó a haber una amistad entre el papado y el protestantismo. En poco tiempo todo eso cambió. Por ya casi 500 años el Vaticano había venido luchando fuertemente para destruir al protestantismo y traerlos a los pies del Papa nuevamente. A principios lo hacían por medio de la fuerza y asesinatos, mas hace un tiempo, tal como lo dijo la palabra de Dios en el libro de Daniel, cambiaron su sistema para conquistar al mundo a través de la paz. Dice la palabra de Dios: y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos. La espera finalmente llegó a su fin, mis hermanos. Tomó casi 500 años, pero al final el cristianismo ha vuelto a servir a su Señor y Rey, el Papa. Dios, mis hermanos, su misericordia nos reveló con tiempo anticipado lo que sucedería, para que supiéramos qué tan cerca está la segunda venida de Cristo, con poder, con gloria y con autoridad. Apocalipsis 13:3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Dios nos dijo con claridad que el poder papal perdería todo el apoyo que tenía del Estado a nivel mundial. Perdería su influencia sobre los reyes del mundo. Perdería su estatus económico. Perdería sus riquezas. Perdería la adoración del mundo. Pero también dice la palabra de Dios que esa herida sería sanada. Y no solo eso, sino que también todos los moradores de la tierra se maravillarán y seguirán o adorarían nuevamente a la bestia. Con gran temor, mis hermanos, y a la misma vez con gran regocijo, yo les digo hoy que la herida de la bestia ya ha sido curada. Con temor, pues, la persecución que viene para nosotros es algo desastroso. Van a hacer cosas, mis hermanos, como no se han experimentado desde que existen hombres sobre la tierra. La tribulación que viene sobre todo el mundo, sobre todo el planeta, no solamente van a ser desastres naturales de magnitudes impresionantes, sino que la persecución que viene en contra de los que se pongan a favor de Dios, en contra de los que guarden los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo, mis hermanos, va a ser a un nivel como nunca se ha visto en la historia. A través de la historia podemos ver cómo el papado, a través de las cruzadas y la Inquisición, mataron a más de 150 millones de cristianos. Y aún así, mis hermanos, lo que viene muy pronto y ya está aquí, será mucho peor que lo que sucedió en el pasado. Dice la palabra de Dios que será una tribulación como nunca ha sucedido desde que existen hombres sobre la tierra. A la misma vez, mis hermanos, esto trajo en mí regocijo, porque Jesús ya viene, mis hermanos. Esto es lo que nosotros hemos estado esperando. Es el momento de cuando nuestra fe será aprobada. Mis hermanos, ya ese momento llegó. Hay muchos de nuestros hermanos y hermanas en diferentes lugares del mundo que ya están siendo probados. Yo sé, mis hermanos, que hay muchos predicadores que le dirán lo contrario y que aún el proceso de curación no se ha terminado. Sé que hay textos que dicen que la herida se curará cuando se dicte la ley dominical, pero yo quiero mostrarles con un texto, mis hermanos, que este no es el caso. Vuelvo otra vez a Apocalipsis 13:3. La palabra de Dios nos dice claramente: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. O sea, primero la herida se cura, y luego los moradores de la tierra
la adoran. Para la herida estar completamente curada, hay varios puntos que necesitan cumplirse, mis hermanos. El Papa es reconocido como líder religioso del mundo. Para que la herida sea curada, el Papa necesita ser reconocido como líder religioso del mundo. A la misma vez, el Vaticano necesita controlar las finanzas del mundo. El protestantismo debe caer o unificarse en doctrinas con el Vaticano, con el papado. Los protestantes deben adorar a María y a los santos. El Papa debe ser atribuido con milagros y señales sobrenatural. Mis hermanos, todas estas cosas ya se están cumpliendo, o la gran mayoría ya se han cumplido. Por ejemplo, el 24 de marzo del 2016, la cadena de noticias BBC nombra al Papa Francis como el líder más popular del mundo. La revista Forbes lo nombra como el líder religioso del mundo. La revista Times Magazine dice que es el hombre más importante del mundo. Y también lo nombra en el 2015 como el hombre del año. Otras publicaciones lo llaman el hombre de paz o príncipe de paz, un nombre que solo debe ser atribuido a Cristo Jesús. Mis hermanos, la herida ya se ha curado. En poco tiempo, mis hermanos, en muy poco tiempo, empezará la segunda fase. Y es que los moradores de la tierra empezarán a adorar al Papa. Desde la elección de Francis, el Vaticano recibe más de 12 millones de visitantes y turistas al año. Eso es comparado, mis hermanos, con la cantidad de personas que visitó el Vaticano desde el año que fue electo Benedicto XVI en el 2005 hasta el 2013. Fue un total de 20 millones en total. Con la elección de Francis, el Vaticano recibe más de 12 millones de visitas y turistas al año. Dicen los reportes que esto ha traído una ganancia de más de 8 billones de dólares. Ya hemos visto, mis hermanos, cómo el cristianismo se ha venido unificando con el papado. El evento del lunes 31 de octubre ha marcado las últimas horas del fin del mundo. El cristianismo por fin ha caído y la protesta ha terminado. El líder de la Confederación Luterana Mundial se sentó junto al Papa Francis y ambos firmaron un acuerdo donde se daba por oficial la culminación de la protesta luterana. El obispo anglicano Tony Palmer ya había dicho acerca de esto: si los luteranos, quienes fueron los que iniciaron la protesta, ya no están protestando, y si la protesta ya ha concluido, entonces no hay necesidad de una iglesia protestante. Todos somos católicos, afirmó Tony Palmer. Los protestantes deben también adorar a María y a todos los difuntos santos. El US News reportó en el 2008 un artículo titulado A Warm Protestant Welcome to Mary, o una bienvenida protestante calurosa para María. En este artículo se habla cómo muchos feligreses protestantes, muchos líderes protestantes de muchas denominaciones adoraban a María en secreto y dicen que María es el centro de su fe y devoción. El Papa Francis también ha sido atribuido, mis hermanos, con varios milagros. Uno de ellos, por ejemplo, sucedió durante su visita a los Estados Unidos, donde una familia afirma que su hija infante fue curada de un tumor cerebral luego de recibir un beso del Papa Francisco. Mis hermanos, la herida de muerte ha sido curada. Ahora solo queda que los moradores de la tierra adoren a la bestia, y acá es donde se complica la cosa para nosotros. La palabra de Dios dice que los Estados Unidos forzará a los habitantes de la tierra a adorar a la primera bestia o al papado. Ya en varios países se ha empezado a mover un gran sistema y se acerca con gran velocidad a los Estados Unidos.
Por ejemplo, mis hermanos, en Rusia ya se ha prohibido evangelizar a los cristianos. Ya no se puede invitar a un amigo no creyente a la iglesia. Ya están listos y dispuestos para exterminar con el fundamentalismo y el extremismo. No se puede mencionar el nombre de Jesús en los lugares de trabajo o en los lugares públicos. A las personas que violen estas nuevas reglas o estas nuevas leyes serán multados y puestos en prisión. Ya la libertad de conciencia está siendo oprimida, mis hermanos. De igual manera, en México ya se ha prohibido a los cristianos ir de puerta en puerta predicando la palabra de Dios o vendiendo o regalando literaturas con contenido religioso. A los cristianos en muchas comunidades, mis hermanos, se le niega hasta el agua. Son maltratados físicamente. Muchos de ellos son apresados. Estuve viendo hace unos días un reporte donde unos cristianos protestantes que vivían en una comunidad de católicos fueron agolpeados severamente y luego fueron apresados, ya que la gobernadora o alcaldesa de la ciudad le había pedido que se mudaran, le había dado un ultimato y un tiempo que se fueran de la comunidad porque no compartían sus creencias. Estas personas, estos hermanos y hermanas, decidieron quedarse en sus casas. Como resultado de eso terminaron encarcelados. Así hemos llegado ya, mis hermanos. En Colombia se está ahora mismo debatiendo la misma propuesta para prohibir la predicación pública del Evangelio. Así las cosas van, mis hermanos, de país en país. Y cada día más el ser un cristiano genuino, un cristiano que ama al Señor, un cristiano que ama y obedece los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, cada día la cosa se pone más difícil. En Argentina ya se está moviendo con gran velocidad las leyes dominicales, lo cual, mis hermanos, será el último paso que se firmará, la última ley que se firmará entre todas las naciones para perseguir y dar muerte a los cristianos fieles, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mis hermanos, la persecución ya ha empezado. Nosotros quizás no queremos darnos cuenta porque aún estamos en una burbuja. La realidad, mis hermanos, es que ya ha empezado la persecución. Ya no tenemos tiempo de estar mirando a Don Francisco Presenta, o estar mirando a Oprah Winfrey, o estar mirando a la doctora Ana María Polo. Mis hermanos, nuestro centro de vida en este momento necesita ser la oración y el estudio constante de la palabra de Dios. Ya en los Estados Unidos, mis hermanos, ustedes conocen lo que está sucediendo. Ustedes saben cómo el movimiento homosexual se ha apoderado de los medios de comunicación, tanto que con pronunciar una E en contra del estilo de vida homosexual es ocasión para usted perder su trabajo y hasta por ir a la cárcel, ya que esto es considerado un crimen de odio. Mis hermanos, ustedes también han estado pendientes cómo en los últimos días se han estado moviendo las conversaciones de la santidad del domingo y cómo los cristianos, protestantes y católicos se han venido unificando para la observancia del día domingo. No son muchos, son pocos, muy pocos, los cristianos protestantes que observan el sábado. La gran mayoría están dispuestos a observar el domingo. Y no tan solo están dispuestos a observar el domingo, están dispuestos a que los que no se sometan sean ejecutados. Están dispuestos, mis hermanos. Ya esas leyes existen en el Congreso de los Estados Unidos. En el 2011 trabajaba para una compañía en el estado de Nueva Jersey. Es una compañía que tiene varias tiendas a nivel de todo el país y varias de ellas en el estado de New Jersey. Los domingos, en varios counties del estado de New Jersey, no se abre. Así, mis hermanos, en varios estados existen las leyes azules o las blue laws. Solamente falta, mis hermanos, cuando la Biblia dice que
la segunda bestia que los Estados Unidos va a infundir aliento, es que los Estados Unidos le va a dar vida nuevamente a esas leyes que ya están. No creamos que es una ley nueva que se va a pasar, ya esas leyes existen en todos los Estados Unidos. Recientemente también estuvo en las noticias como muchos de los líderes y legisladores en la ciudad, en el estado de Nueva York, están tratando de que las bebidas alcohólicas se empiecen a vender desde antes de las 11 de la mañana. Quieren que se empiecen a vender desde las 10 de la mañana. Es interesante, no porque la gente quiera que se vendan la bebida, porque mucha gente, la gran mayoría, no toma. Lo que es importante es que están trayendo el domingo a la conversación, lo están trayendo a los medios de comunicación. Y esto, mis hermanos, es lo que va a traer finalmente que estas leyes dominicales sean reiniciadas otra vez, que se le sea infundido ese aliento de vida. En poco tiempo, mis hermanos, ustedes verán a eso suceder. Durante la visita papal a los Estados Unidos, ustedes se dieron cuenta como los líderes del mundo, mis hermanos, en las Naciones Unidas, se postraban en reverencia, como les rendían homenaje y culto. Ustedes se dieron cuenta como el presidente de los Estados Unidos lo llamó Santo Padre. Los líderes religiosos como Rick Warren, Joel Austin, Kenny Copeland, dijeron sí, el Papa Francis es el Papa de todos los cristianos. Hace unos días, mis hermanos, y esta es otra historia para que ustedes comprendan lo que están pasando en nuestras escuelas. Mi niña nuevamente vino muy triste a la casa. Dice que una de sus amiguitas le pregunta un viernes, que qué iba a hacer el día próximo. Y mi niña le dice que iba a ir a la iglesia, porque ella guarda su sábado y iba a ir a la iglesia. Una de esas niñas le dijo a ella, muy sorprendida, que cómo es posible que ella sirve a ese Dios, que ese es un Dios cruel, que ese es un Dios malo, que cómo es posible que ella sirva a Dios cuando ese es un Dios que quiere destruir a todos sus amiguitos. Y empezó a decirle el nombre de todos los amigos de ellos o compañeros de clases que son homosexuales. Estoy hablando, mis hermanos, de niños que están en 6º y en 7º grado. Está mal la cosa, mis hermanos. Es tan terrible. Nuestros niños desde pequeños ya vienen torcidos. Y mis hermanos, nosotros estamos viendo el cumplimiento de los tiempos. Y no estamos dedicando suficiente tiempo en educar a nuestros hijos y dejarles saber las cosas que vienen, mis hermanos. La herida mortal ya fue curada. Y de acá en adelante lo que viene es una ley dominical, no solamente a nivel de los Estados Unidos, sino mundial. Mis hermanos, por favor, entiendan la urgencia de esto. Quizás me puedan llamar extremista, o no sé qué término quieran utilizar, pero yo le estoy diciendo que esto no es una cosa de varios años. Estas son cosas que ya van a suceder en cualquier momento. Los grandes magnates del mundo han pronunciado en varias ocasiones que lo único que falta para que esto suceda es un gran desastre de una gran magnitud. En cualquier momento, mis hermanos, nuestras vidas pueden cambiar completamente. Es posible que una de estas noches nos vayamos a dormir y despertemos con un gran desastre o con esta noticia de que ya es mandatorio observar el domingo como día de reposo. La pluma inspirada nos ha revelado que los eventos finales serán rápidos y sucesivos. Es tiempo de afirmar nuestros pies en el Dios que nos hizo. Es tiempo de dejar de pecar, mis hermanos. Es tiempo de vencer al pecado. Podemos tener victoria sobre el pecado en el nombre de Cristo Jesús. Mis hermanos, ya es tiempo de caminar en santidad. Es tiempo de que nosotros nos enfoquemos en memorizarnos la palabra de Dios, versículo por versículo y texto por texto y libro por libro.
Es tiempo, mis hermanos, de que nosotros nos dediquemos a la palabra de Dios. Mis hermanos, es el tiempo. No nos debemos preocupar, mis hermanos, de qué vamos a decir cuando seamos llevados ante tribunales y jueces y gobernantes por causa del Evangelio y nuestra fe. La sierva de Dios dice que recordaremos lo que hemos estudiado y hemos aprendido. Recordaremos lo que leímos, los versos que no hemos memorizado, mis hermanos. La respuesta de Dios a cada cosa, las profecías concerniente al fin. Estas serán las cosas que vamos a recordar, mis hermanos. Lo que ya hemos aprendido, el Espíritu Santo lo traerá a nuestra mente y nos dirá cómo decirlo. El Espíritu Santo obrará por medio nuestro, para su gloria y su honra. Este es el tiempo de ser mejores esposos a los hombres y mejores esposas a las mujeres. Es tiempo de ser mejores hijos para nuestros padres, mejores hermanos y mejores padres, mientras nos preparamos para vivir juntos por la eternidad en la tierra hecha nueva. Padres, enseñen a sus hijos la palabra de Dios, oren con ellos, estudien con ellos, coman con ellos, siéntense y compartan con ellos. Mis hermanos, personalmente yo conozco muchos padres que los hijos no quieren estudiar la palabra de Dios. Yo conozco a padres que sus hijos salen a la calle y regresan con tenis nuevos, regresan con cadenas de oro, regresan con dinero cuando se fueron sin dinero, con celulares nuevos. Y en vez de estos padres preguntarle, ¿dónde lo conseguiste? ¿Quién te los dio? O ve y devuélvelo. Simplemente se lo celebran y hasta le ayudan a gastar el dinero. Estos padres son tan delincuentes como los hijos. Y les estoy hablando de padres que son supuestamente cristianos y temerosos de Dios. Mis hermanos, estos no son cristianos. Son diabólicos y son sinvergüenzas, son estafadores y amadores del mundo. Un cristiano no hace esto, un cristiano no le permite a sus hijos hacer este tipo de cosas. Luego sus hijos lo meten presos o lo matan y están llorando diciendo, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué mi hijo? Mis hermanos, es por culpa nuestra. Nosotros somos el mal ejemplo. Nosotros deberíamos estar presos con nuestros hijos cuando les permitimos hacer este tipo de cosas. He conversado con muchos padres que me dicen que sus hijos tienen inclinaciones homosexuales y lesbianas. Adventistas del séptimo día, gente que supuestamente conocen la palabra de Dios. Hermanos, esto es culpa nuestra. Padre o madre, esto es culpa de usted. Usted deja a sus hijos con cualquiera para usted irse a divertir. Muchas veces vamos a la iglesia y desde que entramos por la puerta soltamos a nuestros hijos. Los muchachos se van y no lo volvemos a ver hasta la hora de irnos de la iglesia otra vez. Muy mal. En la iglesia hay muchos violadores. Yo conozco personalmente, mis hermanos, casos de niños y niñas que fueron abusados en las iglesias por líderes de directores de conquistadores y aventureros. Tenga a sus hijos a su lado todo el tiempo. En Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2, David antes de su muerte aconsejó a Salomón, dijo que sea varonil y que sea hombre, que no sea afeminado. Esto usted lo puede comprobar yendo a la palabra de Dios en Primera de Reyes 2:2. Consejo de David para su hijo, sea varonil, mi hermano, mi hermana, madre, padre. Si usted está viendo que su hijo está haciendo cosas que no debe, o está caminando como no debe, o se quiere poner la ropa que no debe, que un pantalón muy apretado, que una camisa demasiado apretada siendo hombre, que son ropa de mujeres, usted tiene la autoridad y tiene el deber de decirle, hijo, sea varonil, que fue el consejo que le dio David a Salomón. El Señor, mis hermanos, nos va a pedir cuenta de nuestros hijos. El Señor amonestó al sacerdote Elí por los pecados de sus hijos, y Elí no amonestó a sus hijos. Elí no los aconsejó, y como resultado sus hijos murieron, pues Dios decidió quitarle la vida. Dios nos pedirá cuenta, mis hermanos. Dios nos va a pedir cuenta a todos nosotros por nuestros hijos e hijas.
Nuestra meta debe ser prepararnos para poder presentarnos delante de nuestro Dios junto a toda nuestra familia. Estar con nuestros hijos y con nuestras esposas o con sus esposos a las mujeres. Decirle al Señor las palabras que Jesús dijo en Hebreos 2:13. He aquí estoy yo y los hijos que tú me has dado. Y en Juan 17, cuando Jesús dice, no he perdido a ninguno de lo que me has dado. Mis amigos y mis hermanos, el tiempo de preparación se está terminando. Hombres, tomen su lugar en el hogar y sean sacerdotes de Dios. Y las mujeres, ustedes también tomen su lugar y sean ministras representantes de Cristo en su hogar y en su comunidad. No seamos como el pueblo de Israel, a quien Dios eligió para ser un pueblo de sacerdotes. Todo hombre en Israel, todo ciudadano en Israel estaba supuesto a ser un sacerdote, pero cuando Dios quiso hablarle en el monte, rehusaron y le pidieron a Moisés que hablara en su lugar, en el lugar de Dios. Despreciaron al Dios fuerte y poderoso. Y es lo mismo, mis hermanos, que estamos haciendo nosotros también. Empecemos de inmediato a hacer todos los preparativos para abandonar las ciudades. De inmediato. El que pueda comprar un pedazo de tierra, cómprelo. El que pueda vender lo que tiene en la ciudad, véndalo. Mis hermanos, va a llegar el tiempo, en poco tiempo, donde trataremos de vender lo que tengamos y no vamos a poder. Si Dios le da a usted la oportunidad de vender ahora, hágalo. Y si Dios le da la oportunidad de comprar fuera de la ciudad, en un sitio donde usted pueda crecer lo que usted se va a comer, hágalo, mi hermano. Es una decisión de la cual no nos vamos a arrepentir, porque es un mandato de Dios. El tiempo de salir de la ciudad ya ha llegado. Hay que prepararse, mis hermanos, de inmediato para salir de las ciudades. Las posibilidades de supervivencia en las ciudades es mínimas. Recuerdo cuando sucedió el acontecimiento del 11 de septiembre y unos días después hubo un gran apagón, que no hubo electricidad en todo el estado de Nueva York. Conseguir un galón de agua, mis hermanos, costaba más de $5. Y eso era si usted tenía suerte y podía conseguirlo. Es necesario salir de las ciudades, pues en las ciudades nadie puede sobrevivir. No se dejen llevar de lo que le están diciendo en las iglesias. Este es un mensaje de conveniencia el que se está predicando desde nuestros púlpitos. Simplemente quieren tenernos esclavizados y que usted permanezca en las ciudades solo para que usted le siga pagando diezmos a la institución, el cual luego es mal usado para la gloria de hombres y no para la gloria de Dios. Nuestros líderes ya desafortunadamente han caído. Las conferencias y uniones están en apostasía y se han unido al ecumenismo y también están de la mano con el Vaticano. Mis hermanos, no tengan temor de decir estas verdades. Es lo que está sucediendo. Desde la Conferencia General hasta la North Atlantic Division, todas nuestras conferencias y uniones han dejado el camino de Dios. No le estoy diciendo con esto que no hay gran parte del pueblo de Dios que esté dentro de las iglesias locales. Estoy hablando de nuestro liderazgo. Ha dejado completamente el camino de Dios. Los líderes adventistas han escrito cartas diciendo que la Conferencia General debe pedirle perdón al Papa por el contenido del conflicto de los siglos. Esto, mis hermanos, es algo que nos debería dar vergüenza como adventistas del séptimo día, que estamos permitiendo que supuestamente líderes nuestros hagan este tipo de atrocidades, diciendo que debemos escribirle nosotros una carta para pedirles disculpas y perdón al Papa por las cosas que se están diciendo, o sea, por decir la verdad. Nunca se había visto eso. Nunca se había visto lo que está sucediendo dentro de nuestro pueblo. Los líderes adventistas, mis hermanos, han caído. Otros han dicho que la iglesia adventista no tiene controversia o problema o nada en contra del Papa. Y la verdad, mis hermanos, es que como ser humano no creo que tengamos ningún problema con
con Bergoglio. Nuestro problema es con el sistema que él representa, porque es un sistema que es en contra de nuestro Dios, es en contra de Cristo, es en contra de la verdad, es en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Otros han llamado al Papa Francis, como el señor Ben Carson, el Santo Padre. Mis hermanos, y nadie dice nada. Pero si viene un laico o un miembro de la iglesia regular y dice que la iglesia está en apostasía, enseguida, mis hermanos, lo borran y le prohíben la entrada o predicar desde el púlpito. El tiempo, mis hermanos, ha llegado. Cristo viene pronto. La ley dominical ya es una realidad. Eso no es que sí, que es una teoría de conspiración, como dicen muchos, que nosotros tenemos una teoría de conspiración. Es una realidad, mis hermanos. En octubre 31 del 2017 es una fecha muy importante para nosotros. El año de la misericordia papal, que inició en diciembre del año pasado, culmina ahora el 20 de noviembre. Esto significa que ya si no entraste al pacto con el Papa por la paz, ahora será por la fuerza. La Biblia dice en Apocalipsis 19:4 que muchos serán decapitados. Apocalipsis 13:10 dice que el que ha de ir a la cárcel irá, y el que ha de morir a espada morirá, pues esta es la paciencia y la perseverancia de los santos. Mis hermanos, vienen cosas terribles, vienen tiempos peligrosos para nosotros. Ya la herida mortal de la bestia ha sido curada, ya el proceso de curación ha sido terminado con la unificación del cristianismo y el catolicismo. Ya, como dice el señor Palmer, la Iglesia Católica Universal somos todos. Todo el que quiera vivir de la manera que Dios manda y quiera hacer la voluntad de Dios, padecerá persecución. El Papa ha dicho la semana pasada que los que traten de cumplir la ley de Dios, o sea, nosotros, mis hermanos, el grupito pequeño, los que tratan de cumplir la ley de Dios, son hipócritas y criminales. Eso ha dicho el Papa. El tiempo ha llegado de ponernos la armadura de Cristo, mis hermanos. Efesios 6:11 dice, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzados los pies en la presto del Evangelio y de la paz. Nuestra meta, mis hermanos, predicar la palabra de Dios, y esperar por la segunda venida de Cristo, orar sin cesar, para que nosotros seamos hallados dignos de estar de pie cuando el Señor venga. Hermanos, mi llamado en esta noche es un llamado de preparación, es un llamado de conversión, de entrega. Admiro mucho a muchos de los hermanos en este grupo, en esta cadena, porque se ve desde acá yo puedo ver en su manera de escribir, en su manera de orar, cuánto aman a nuestro Dios. Mis hermanos, vienen tiempos peligrosos. El que pueda hacer preparativo para él y ella y para otros, hágalo. Uno de los hermanos de la cadena, Miguel Javier, siempre está diciendo, el que quiera yo tengo, yo compré tierra para el que no tenga, pues, tiene conmigo. Esa, mis hermanos, debe ser nuestra manera de pensar desde ahora en adelante. Los primeros cristianos tenían todo en común. Yo creo que ese tiempo ya ha llegado nuevamente, donde nosotros debemos tener todo en común para que el nombre de Cristo sea glorificado y para que el mundo cuando nos vea pueda decir en verdad, ellos sirven a Dios. Mis hermanos, de ahora en adelante, que nuestro enfoque principal sea asemejarnos más a Cristo y amarnos más
los unos a los otros. El Señor viene pronto. El Señor los bendiga. Amoroso Dios y Padre, Creador del cielo y de la tierra, te agradecemos, Señor, el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Ven pronto, Señor. Protégenos, Señor, en estos tiempos peligrosos que vienen. Permítenos, Señor, caminar por tus caminos, así como caminó Enoc. Que todos los días, Señor, de nuestras vidas, que tú nos des, nosotros podamos hacerlo con la confianza de que tú estás a nuestro lado. Sea, Señor, en este momento con los que están enfermos, pasa tus manos por ellos, Señor. Sánalos, Padre. Los que estemos fríos espiritualmente, Señor, tócanos con tu poder, con tu mano poderosa, oh Padre. Desciende, oh Dios, en este momento y rescátanos, Señor, de esta tibieza. Danos, Señor, tu espíritu. Que la lluvia tardía, Señor, ya venga sobre nosotros y que recibamos el poder para hacer tu voluntad. Danos, Señor, el poder de sanar a los enfermos, Señor. Danos el poder, Señor, de levantar a los muertos en el nombre de Cristo Jesús. Y más importante, Señor, cuando tú vengas, acuérdate de nosotros. En nuestra oración en el santo nombre de Jesús. Amén.